Pues deuda, ya está aquí con nosotros el candidato de la Alianza PRI, Partido Verde y PANAL a la presidencia de la República, José Antonio Meade Curi Breña. Y bueno, abrió hoy muy tempranito con un tuit, por supuesto con dedicatoria. Si gobernar fuera tan simple como jugar al valero, cualquiera lo haría. Escribió hoy por la mañana justamente José Antonio Meade, quien me acompaña aquí en el estudio. Y mira que es difícil jugar al valero, ¿eh? Sí, no está fácil, es justo lo que te iba a decir. Pero es mucho más hoy. difícil gobernar. O sea, sí tiene su grado de destreza. A ver, mi papá, ¿no?, que juega muy bien al valero, nos ha querido enseñar, y yo a la tercera también le ensarto. Pero lo difícil acá es gobernar en un mundo muy complicado y en un mundo en donde las decisiones que se toman a diario, por definición, son difíciles. Al escritorio de un secretario nunca llegan decisiones fáciles. Al escritorio de un presidente solamente llegan decisiones difíciles. En ese sentido, y además, José Antonio Meade, no nada más México tiene, digamos, pues una serie de los que ahorita vamos a platicar, una serie de todavía dependientes, varios, ¿no? Y no menores, y algunos a los que va a seguramente tomar mucha valentía y muchos pantalones entrarle. Y mucho trabajo. A ver, México tiene que ser un país de derechos. Y la gente dice, bueno, ¿y eso qué es? ¿Cómo de que un México país de derechos? Un gobierno a la medida de cada quien, un registro de necesidades. ¿Qué quiere decir eso? En México, si queremos ser felices o si aspiramos a ser felices, pues tenemos que asegurarle al ciudadano, a cada uno de ellos en lo particular, que le vamos a ayudar para que pueda ejercer a plenitud sus derechos. Hay 20 millones hoy de mexicanos que viven en una casa que se calienta con leña. Entonces, no puede ser. Hay 15 millones de mexicanos que no terminaron la primaria o la secundaria, ha estado obligado el gobierno a haberles ayudado. Están fuera del mercado laboral formal. Hay mexicanos que la están pasando muy mal y que tienen el derecho y nosotros la obligación de que la pasen mejor. Eso quiere decir hacer un gobierno a la medida de cada quien. Una casa que se calienta con leña o una plaza que se calienta con nada, ¿eh? El tema de la seguridad, el tema del narcotráfico también, pues tiene secuestrado. Yo todos los días, candidato, todos los días hoy en este noticiero. Sí, lo veo. Por lo menos 10 muertos lo veo y todos te los lo días. dicen todos. ¿En qué país estamos? Y hay cosas que hacer, y hay instituciones que tenemos que cambiar, y hay que reconocer que las que tenemos, el marco y la arquitectura que tenemos no está funcionando. Y hay que ser claro en qué es lo que tendríamos que hacer en la arquitectura y en las instituciones, y no es un tema de voluntad. El que aquí llegue y diga, yo voy a acabar con la inseguridad porque soy yo, no, compañero, ¿cómo? ¿Qué vas a hacer con las armas? ¿Qué vas a hacer con el efectivo? ¿Qué vas a hacer con el marco de cooperación entre los estados? ¿Qué vas a hacer con la arquitectura desde el punto de vista de tu gobierno? ¿Qué vas a hacer con todos esos elementos que hoy implican que un mexicano se levante preocupado de si va a regresar a su casa con bien? A eso le entiende muy bien José Antonio Meade, porque lleva pues prácticamente toda su vida allá adentro. Andrés Manuel López Obrador ha sido jefe de gobierno. Ricardo Anaya pues fue subsecretario de Turismo. La jefatura de gobierno no era responsable de la seguridad. Y en la jefatura de gobierno no entregó buenas cuentas. Esos 6 años, del 2000 al 2006, fueron buenos años para el país, en dos sentidos. Tuvimos un entorno de crecimiento muy bueno. Estados Unidos le está yendo muy bien. México tuvo un buen entorno de crecimiento. La Ciudad de México creció la mitad de lo que creció el país. Tuvimos un buen entorno de seguridad. De 2000 a 2006 vimos que cayeron los delitos en prácticamente todo, en todo el país menos en la Ciudad de México. Cuando Andrés Manuel empezó el gobierno, habían en la Ciudad de México 16 secuestros de cada 100. Cuando lo terminó, en la Ciudad de México habían 40 secuestros de cada 100 que se hacían en el país. Esto es, mientras el país mejoraba, mientras el país mejoraba, la Ciudad de México empeoraba en crecimiento y en violencia. Todos mejoraron, la ciudad se quedó igual, y eso hizo que en términos relativos la participación de la ciudad en el mapa delincuencial del país creciera. Digo, empeoró la Ciudad de México, pero y en los últimos años también empeoró el país. Yo sé que ahorita la ley te impide hacer propuestas concretas en los medios, ¿de qué tenemos en la agenda? A ver, la agenda. En México no le podemos quitar el dinero a nadie, ni a los funcionarios corruptos, ni a los delincuentes, porque lo último que hacemos en un proceso de responsabilidad penal es quitar el dinero. Tiene que ser lo primero que hagamos. Si el delincuente y el funcionario público no puede explicar de dónde sacó el dinero, hay que quitárselo. Y hay que hacer una cosa que es bien importante y que se oye muy técnica. Tenemos en México fuero federal y fuero común, que lo definimos en la época de los bandidos del Río Frío. Ni un solo código penal de nuestras 32 entidades es igual uno respecto del otro. No importa qué tan buenas sean las policías, si no hablan el mismo lenguaje criminal,
no podemos alcanzar una forma de darle al ciudadano una mejor respuesta. En efecto, dices, habría que quitar, lo primero que habría que hacer es quitarle el dinero, ¿no? Armas y dinero a los criminales y a los corruptos. Y la verdad es que hemos visto corruptos y de todos los colores, incluye también el color del partido que te está postulando, en el que no militas, pero te está postulando, pues también hay unos que están... hemos visto gente muy mala en todos los partidos y hemos visto gente muy buena en todos los partidos. ¿Qué tenemos que hacer? Reivindicar a la gente buena, reivindicar a la política, reivindicar a la militancia, decirle al que nos está escuchando que uno puede ser honorable en el servicio público y no uno en lo particular. Yo llevo muchos años de trabajar en el gobierno y el esfuerzo que se hace a diario es admirable, el de muchos funcionarios públicos. Yo pongo un ejemplo que siempre me parece interesante porque los acompañamos en sus recorridos. Siendo secretario de Desarrollo Social, estaba a mi cargo Diconsa. Diconsa en su plantilla tenía 40 mulas. Y no era ni el director de Diconsa ni el secretario, eran 40 mulas que acompañaban al servidor público porque para llevar el abasto a esa comunidad solo se podía poner un puente colgante. Ese es un servidor público que no merece cargar con el desprestigio de una gente como Javier Duarte. Hay que dignificar el sector público porque los necesitamos y necesitamos confianza y necesitamos que la gente esté dispuesta a participar. Hablando de la Secretaría de Desarrollo Social, pues hay ahí señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación que bueno, han estado en la prensa pues en estos últimos meses y particularmente en la última semana. Y Ricardo Anaya ya fue, porque ahorita ya platicamos de la guerra con Anaya en unos momentitos, pero ya quiero hablar ahorita de la Auditoría Superior de la Federación. Yo fui secretario de Desarrollo Social y se revisó mi gestión y se hicieron observaciones sobre mi gestión y comento cada una de ellas. Se dijo, por ejemplo, que habían 500,000 adultos mayores no localizados en el padrón de RENAPO. ¿Eso qué quiere decir? Que hay 500,000 adultos mayores a los que les damos una pensión que no tienen CURP. Sí, es cierto. El adulto mayor que está en el programa de pensiones de la Sedesol no tiene una pensión del IMSS, no tiene una pensión del ISSSTE. En muchos casos, bueno, no en muchos casos, el promedio de ingresos que explica la pensión es el 80%. Esa pensión explica el 80% que vive. Hay efectivamente dos visiones. Una es, le pido que vaya por la CURP, o le doy la pensión y que luego vaya alguien de RENAPO a buscarlo. Esa. La otra, que también fue muy escandalosa, salió en los medios hace una semana. Se envió dinero para pagarle a adultos mayores muertos. Pues, oye, terrible una cosa como esas, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros le pedimos al adulto mayor una prueba de vida cada 6 meses, que por cierto es un error. La verdad es que no debíamos de sujetar al adulto mayor a ese proceso. La Secretaría manda el dinero para que se le pague al adulto mayor. Si el adulto mayor no lo recoge o no lo usa de su cuenta porque se murió, nos vamos a enterar 2 veces al año y recogemos el dinero de regreso. Y lo otro que se observó de mi gestión era que habían algunos pagos duplicados en función de los nombres que venían en el padrón. Se revisa y las más de las veces, yo me llamo José, uno de cada 4 mexicanos se llama José. El nombre que más se repite en México es Rosa María Gutiérrez Gutiérrez. Es muy probable que el nombre sea el mismo y que la persona sea distinta. Se revisa. Y si está duplicado, se corrige el padrón. Hubieron otras observaciones que tenían que ver con empresas fantasmas, ninguna en mi gestión. Esas, la Auditoría Superior las revisa, se deslindan responsabilidades, se le da vista a las autoridades y nosotros coadyuvamos en todos los procesos de investigación. ¿Qué detectamos nosotros? Que no tiene nada que ver con la Auditoría Superior de la Federación, que esas empresas contrataron promotores y que esos promotores, al tiempo de dar de alta a adultos mayores, dieron de alta a adultos mayores que no existían. Usaban su huella para darlo de alta en el sistema. De esa auditoría que nosotros mandamos a hacer, se desprendieron al final más de 400 o se suspendieron al final más de 450 funcionarios. Esa auditoría se empieza en mi gestión y termina con esa separación. Respecto de un solo incidente, en la historia de la función pública no había habido un proceso de suspensión como el que a mí me tocó inducir y encabezar. O sea, que es castigar a funcionarios corruptos separarlos del cargo, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos? No haces bien tu trabajo. Entonces, o estás incurriendo lo que hay es una trayectoria limpia, una trayectoria en donde frente a cada una de esas observaciones
O se actuó deslindando responsabilidades, o se dio cuenta y se explicó a satisfacción de la auditoría, o se mejoró la gestión. No hay absolutamente un solo caso en donde haya mediado desvío de recursos públicos en ninguna gestión de la que yo haya participado, ni un solo caso en donde se han dejado de deslindar responsabilidades. Lo que estamos viendo ahorita en yo le digo medio tiempo, pero de medio tiempo parece que no tiene nada porque no los vemos en los vestidores, pero sí hay, pareciera que ahorita el asunto es un enfrentamiento entre la campaña de José Antonio Meade, aquí presente, y Ricardo Anaya, el candidato de la que yo llamo la Alianza Thalía Amarillo-Azul, ahora con su motita naranja, no hay un enfrentamiento entre campañas. Queremos ser presidentes. Y cuando uno quiere ser presidente se sujeta a un escrutinio muy importante, un escrutinio que además no es novedoso y que empezó antes de que empezaran las campañas, en donde se revisa cómo somos, qué hemos hecho y qué tenemos. ¿Qué le ha venido pasando a Ricardo? Y eso no tiene nada que ver con las campañas, y empezaron mucho antes de las campañas. Oye, pues tienes a tu familia viviendo en Atlanta, a ver, déjame irme un paso antes, publicaste tu 3 de 3. ¿No? Que me regresa a lo que yo he planteado, eso no es suficiente. Hay que ver que la 3 de 3 sea consistente con el estilo de vida. Tu 3 de 3 decías que ganabas tanto y tu estilo de vida pues, acredita que no dan las cuentas, no convergen las cuentas. A ver, si yo hubiera hecho eso, con eso hubiera sido suficiente. A mí no me hubieran preguntado que si me iba a preguntar la PGR, hubieran clamado si encontraban que mi estilo de vida no coincidía con mi sueldo, porque de inmediato se me deslindaban responsabilidades. Luego hay una fundación que se llama Más Humanismo. Imagínate tú y yo, además que somos itamitas, que hubiéramos constituido una fundación que se llamara Más Tecnocracia y que se hubiera encontrado que lo único que hizo esa fundación fue un edificio. Bueno, hombre, en leña verde. Pues no hubiera sido muy tecnócrata, que digamos, ¿no? Pues, técnica la cuestión del edificio. 3, que de repente hubieran encontrado que yo era dueño de una planta industrial. Suficiente, ya deja tú si la vendí, si no. 4, que hubiera encontrado que esa planta industrial se la vendía a una facturera, a una empresa fantasma. Bueno, todo esto que te estoy platicando son temas que empezaron antes de que siquiera empezara el periodo electoral. No son sorpresa y no es sorpresa en consecuencia que quienes aspiramos a ser estemos sujetos a ese Pero hay una escrutinio. operación de Estado para acabar con Ricardo Anaya. No, a ver, aquí yo vuelvo a insistir. El Estado obligó a Ricardo a comprar la planta industrial después de una trayectoria en donde solamente había sido servidor público. El Estado obligó a Ricardo a que se lo vendiera una facturera. El Estado obligó a Ricardo a poner una fundación que se llamaba Más Humanismo y que construyera un edificio. La verdad es que uno al final es responsable de sus actos. Y si los actos de uno son criminales, pues uno está sujeto a que se deslinden responsabilidades. El Estado no induce por la conducta del individuo. Y aquí el debate de fondo es si es cierto, si no es cierto. Como si hubiera estado mal cualquiera de las cosas que yo hubiera hecho en el sector público, estaría siendo objeto pues, de que se deslindaran responsabilidades, si no es el caso. Aquí para ser más claros, el 30 de marzo, que ya arrancan formalmente las campañas, pues ya hay un claro puntero, hay alguien que ya está en la final, se llama Andrés Manuel López Obrador. Y lo que seguramente... Por cierto, ¿qué pasó con Andrés Manuel? El 12 de diciembre yo salgo en mi primer spot con Juana, mi esposa, felicitando en Navidad. Por cierto, seguíamos felicitando ya para el Día de la Candelaria, casi para el día de mi cumpleaños. Claramente nos faltó agilidad. Mi primer spot. Andrés Manuel para el 12 de diciembre había salido en 3,5 millones de spots, promocionándose a él. Ese dinero era para que se hiciera promoción de su partido. Cualquiera en México que no fuera Andrés Manuel, si hubiera salido a decir, si yo hubiera salido a decir, quiero participar en una contienda y lo hubiera puesto en mi hoja de Facebook, el INE me hubiera negado el registro por hacer un acto anticipado de campaña. Andrés Manuel recibió en especie para su partido el dinero equivalente a 3,5 millones de spots y los utilizó para promocionarse él. Este es un brutal desvío de recursos públicos que genera una inequidad muy importante. Lo que hoy estamos viendo en las encuestas es el resultado de eso. Por eso a mí no me preocupa. Por eso a mí no me preocupa porque en la campaña, cuando tengamos posibilidad de esta conversación mucho más amplia... Vas a regresar, ¿no? Vamos a contrastar, vamos a hablar de propuestas y le vamos a ganar. Uno de los finalistas se llama Andrés Manuel López Obrador. El otro de los finalistas pues está por ver si se llama José Antonio Meade o Ricardo Anaya. Y lo que estamos viendo en el medio tiempo pues es que pues están dando con todo, ¿no? Esta no es una semifinal, que yo digo que es un planteamiento que no tiene absolutamente ningún sentido. Al final, ¿quién le va a ganar a Andrés Manuel?
Pues el que pueda sumar más voluntades. ¿Cómo sabemos quién puede sumar más voluntades? Pues en función de la estrategia que cada quien haya venido construyendo y en función de su hoja de vida. Es una estrategia que te ha llevado a confrontarte con tu partido. Una estrategia que te ha llevado a confrontarte con los valores de tu partido. Y una estrategia, además, que no tomaba en consideración que tus decisiones personales iban a ser vistas en términos de si cumplían o no con la ley. Bueno, pues esta estrategia es una mala estrategia. ¿Cuál hemos seguido nosotros? Sumar, dialogar, coincidir, respetar. ¿Y por qué? Porque lo que queremos es ganar. Lo que queremos es en mayo poder decir, somos una alternativa confiable, somos una alternativa respetuosa, somos una alternativa que va a encabezar un gobierno a la medida, somos una alternativa que no ha denostado y somos una alternativa limpia, somos una alternativa honorable y somos una alternativa con experiencia y eso es lo que nos va a dar el triunfo en julio. José Antonio, mira, ya nos tenemos que ir a la pausa porque llevamos Pero le seguimos cuando tú quieras. Podríamos seguir platicando de tantas cosas, porque en efecto es no nada más un país todavía con muchos pendientes, sino un mundo muy convulso. Muy complicado. Decía ayer Mario Vargas Llosa, y pues, lo último, dame chance, unos 2 minutitos, Félix, allá en la cabina, porque me están diciendo que tenemos que ir a la pausa. Pero el tema es, decía ayer Mario Vargas Llosa justamente desde España, que Andrés Manuel López Obrador, bueno, no lo mencionó, no dijo él que Andrés Manuel López Obrador, es más, en una de esas ni se estaba refiriendo a él, pero dijo que el populismo era una apuesta peligrosa para un país como México. Tiene razón y se quedó corto. Debiéramos de estar muy preocupados de entender las alternativas y sus implicaciones, y los contrastes son clarísimos. ¿Vamos para adelante apostando a los niños en educación o nos vamos para atrás? ¿Vamos para adelante apostándole a la modernidad y a la comunicación o nos vamos para atrás? ¿Vamos para adelante generando prevención y un combate a la seguridad efectivo o damos una amnistía? Eso es lo que está en juego. Son así de claras las definiciones y en esos contrastes vamos a salir bien librados. Bueno, pues este fue el medio tiempo. Yo quería platicar un montón de cosas más. Regresamos y me vuelves a invitar. Con motivo a tus 49 años recientemente cumplidos, pero bueno, pues, seguramente vamos a seguir platicando y en varias ocasiones antes del 1 de julio. Muchas gracias por tu tiempo, la disposición a contestar todas las preguntas. Tenemos que ir a la pausa, ya regresamos. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.